Hola, ¿cómo están, comunidad de Alquimia, Transformación Ágil Digital y Cultural? Hoy tenemos un invitado desde Costa Rica, pura vida, Michael Arias. Michael, ¿cómo estás? Hola Rose, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Muy bien, ¿y tú? Saludos acá desde Tiquicia, de la tierra del pura vida. Wow, pronto estaremos allá en Ágiles, Latinoamérica. Estamos en 2024 para quienes lo vean después en diferido en el canal. Michael, me encantaría saber de ti. ¿Tú quién eres? ¿Cómo es ese ser que está aquí al frente de nosotros virtualmente? No, gracias por la invitación. Pues bueno, como lo dices, mi nombre es Michael Arias, soy de Costa Rica y bueno, últimamente me he desempeñado en dos grandes mundos, que uno, la mitad podría describirlo como es amante de la gestión de proyectos y todo lo que involucra. Y por otro lado, mi otra mitad involucrado con temas de optimización de procesos, inteligencia de procesos, minería de procesos de negocio. Y pues es algo que disfruto mucho. Y pues a manera personal también me encantan los deportes. Y bueno, acá estoy. He jugado fútbol durante toda mi vida y he participado a nivel profesional y ahora incluso todavía más, pero a nivel de futsal. Entonces es algo que me gusta mucho poder practicar deportes. Wow. ¿Y qué ciudades, qué países has conocido a través de los deportes? Bueno, deportes principalmente ha sido en Costa Rica y Estados Unidos, que pude jugar en ambos países. Acá en Costa Rica desarrollé más mi carrera a nivel de segunda división y en primera división con el equipo acá de la ciudad donde yo vivo y pues pude participar bastante. Fue una bonita experiencia y pude combinar lo que fue la parte académica en su momento también con la parte deportiva. Fue un desafío, pero lo logré y ahora lo recuerdo con mucho cariño, el poder haber hecho las dos cosas y disfrutar de ambos mundos. ¿Y qué aprendizajes te ha dejado este deporte? Pues bueno, el trabajo en equipo es clave. Yo siento que muchas veces los equipos tienen limitaciones, ya sean económicas o de infraestructura, pero tal vez la lección más importante que rescato fue esa, que cuando logramos ser más que un equipo, incluso una familia, nos deparó un campeonato a nivel nacional. Y eso es algo que recuerdo con mucha alegría porque ver a todo el pueblo, a toda la ciudad volcada a favor de nosotros, llenando el estadio y sintiendo ese apoyo fue algo maravilloso. Y yo siento que es algo que llevamos en los proyectos día a día, ¿verdad? Formamos parte de un equipo, tenemos colaboradores con los que trabajamos, tal vez algunos más o menos que otros, pero a medida que nos integramos con una sola visión, eso nos da o nos permite generar grandes resultados. Y para mí eso fue muy bonito y hoy, años después de ese campeonato, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Qué hermoso. Sí, admiro mucho a los deportistas y todo lo que aprenden en realidad de trabajo en equipo, de disciplina, unos momentos complejos y lindos a la vez. Después de Exactamente. conocer un poquito de tu ser, ahora devolvámonos al hacer. Tú nos hablas de algunos términos como ingeniería, de procesos. ¿En qué contexto quieres que hablemos hoy? Y para hablar de ese contexto es importante que nos definas para que homologuemos esos términos. ¿Cuáles son los términos principales que te gustaría que homologuemos para esta comunidad ágil, digital y cultural? Gracias, Rosy. Pues sí, me gustaría que conversáramos un poquito sobre lo que es transformando datos en valor. Yo creo que hoy en día estamos en una era digital donde se habla mucho de los datos, se habla mucho de información, ha crecido exponencialmente, sobre todo con temas de la pandemia. Pero bueno, ¿cómo le damos valor a eso? ¿Cómo podemos transformarlos y aprovecharlos? ¿Y cómo defines valor tú? Bueno, siento que el valor es cuando nos entrega algo que sea útil para lo que estamos haciendo. Eh, yo creo que eso es clave, recibir y palpar que estamos avanzando, que estamos consiguiendo un objetivo, una meta, un KPI, de acuerdo a lo que estamos generando. Te escuché cuando nos explicabas qué hacías, que hablabas de ingeniería de procesos. ¿Qué significa ingeniería de procesos en el ámbito que le manejas? Sí, tal vez a ir enlazar, porque en realidad
viene dado, por ejemplo, desde que nace lo que es la inteligencia de negocios. Pero es un término allá de finales de los 60, 70, donde se usaban los datos o se empezaban a utilizar los datos para mejorar la toma de decisiones. Eso obviamente ha evolucionado a través de los años y hoy en día contamos con herramientas muy poderosas para apoyo a la toma de decisiones como Tableau, como ClickSense, como Oracle Analytics. Entonces, esa parte enfocada en datos viene de la inteligencia de negocios como concepto. Pero más recientemente, tal vez por ahí, cerca del año 2000, empieza a surgir lo que es la gestión de procesos de negocio. Entonces, ¿cómo en las organizaciones nosotros podemos analizar nuestros procesos, revisarlos, identificarlos y rediseñarlos e incluso proponer mejoras para su implementación? Entonces, ahí viene toda una disciplina que se llama la gestión de procesos de negocio, que es a través de métodos y técnicas que nosotros podemos analizar los procesos. Entonces, tenemos por un lado datos y tenemos por otro lado los procesos. Y viene ahora, más recientemente, lo que llamamos minería de procesos de negocio, que es una disciplina de investigación donde nosotros podemos utilizar todas las métodos, técnicas disponibles en esta disciplina para analizar el comportamiento de los procesos y poder hacer, por ejemplo, un descubrimiento del proceso que tal vez se escucha muy sencillo, pero muchas veces uno llega a una organización a hacer una consultoría y uno pregunta, bueno, ¿cuál es el mapa del proceso? Y partiendo por ahí no lo tienen. O tienen tal vez un diagrama, pero está desactualizado. Entonces nosotros de inicio ya podemos empezar a identificar cuál es realmente el mapa del proceso basado en datos y a partir de ahí poder utilizar distintas técnicas. Por ejemplo, determinar cuellos de botella. Eso es algo muy importante porque muchas veces los procesos se quedan trabados y estamos tal vez en un proyecto y tal vez lo que sabemos es lo que sabe, valga la redundancia, el director del proyecto o el Scrum Master o el PO, pero muchas veces eso está en la cabeza de las personas o es algo concebido por la experiencia que la persona tiene en un puesto, pero no está fundamentado en datos. Entonces, hablar de la ingeniería como tal del proceso nos va a abarcar como estos tres grandes ámbitos, recapitulando, inteligencia de negocios, la gestión de procesos de negocio como tal y la minería de procesos que nos da múltiples beneficios. Excelente. Digamos que en mi lenguaje, que soy menos técnica con el tema, Mm, están ustedes analizando ese proceso, cuáles mejoras se pueden hacer para luego entrar a automatizar o a realizar mm, extracción de esos datos. Como decía un mm, amigo, para no automatizar el desorden. ¿Qué exacto. técnicas utilizan para mejorar el proceso? Claro, tenemos la ventaja en el caso de la transformación de datos en valor, es que puedes montar, por ejemplo, una metodología. Entonces tú defines inicialmente dónde o cuál es el proceso. Entonces, generalmente lo que uno recomienda es, vamos a un proceso tal vez maduro dentro de la organización, donde tengamos datos consolidados y donde hayan puntos de dolor. Tal vez no es entrarle a todos los procesos de un solo o al proceso más complejo, porque si no, ahí tal vez las personas van a decir, esto no es lo mío o esto no me está generando valor, que comentábamos anteriormente. Entonces uno recomienda eso. Entonces por ahí empezamos ya sea a conectar con un sistema en tiempo real o a descargar la data. A modelar qué es lo que nosotros queremos de datos, basado generalmente en los puntos de dolor, ¿verdad? ¿Y qué sería un punto de dolor? Un cuello de botella, un no conocer el proceso realmente. Podríamos analizar también desde un punto de vista de los recursos, ya sean los equipos, por ejemplo, una computadora, o las personas que participan en un proceso. Entonces, podríamos empezar a analizar desde distintas perspectivas, que de hecho así se plantea, ¿verdad? Podemos hacer un discovery, que es como un descubrimiento del proceso como tal. Entonces, extraemos el mapa y le mostramos a la organización, mira, esto es lo que tu proceso realmente está haciendo, no es lo que se diseñó hace 10 años o 15 años o lo que el CEO de la compañía piensa que hace su proceso. Entonces ya de entrada las personas valoran eso porque le estamos dando un insumo que no tenían. Después podríamos hacer, bueno, la organización me da un mapa y yo tengo un proceso ideal que dice esto es lo que deberíamos hacer, pero lo confrontamos con la realidad. Y ahí entonces hacemos un análisis llamado de conformidad
que nos va a permitir extraer las desviaciones que hay del proceso y realmente saber, mira, es que aquí es donde el proceso se está desviando, no es donde tú pensabas. O nos pasó por ahí en una consultoría en un banco que la gente, las personas del banco pensaban que el proceso se atrasaba cuando iban a los notarios, pero en la realidad no era así, ¿verdad? Entonces fue muy interesante poderles entregar ese valor eh, marcado. Aquí está, no lo estamos inventando. Y también surgen perspectivas como, por ejemplo, el análisis de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, determinar dónde hay tiempos de espera, dónde los tiempos de sincronización, dónde hay ese tiempo muerto en el proceso, que muchas veces se da, pero no lo logramos validar. Y también algo interesante son los fenómenos de los ciclos de los procesos. Si tenemos procesos, pues hay actividades que se desarrollan A, B, C y D, pero por ejemplo, nosotros podríamos analizar desde una perspectiva de control de flujo, porque uno se puede dar cuenta de que se están cometiendo errores en el flujo del proceso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una compra. Cuando uno en una organización es encargado de autorizar presupuesto, pues todas las compras deberían pasar por uno. ¿Cierto? Para que le des tu visto bueno. Pero a nivel de organizaciones, cuando analizamos procesos de compra, se empieza uno a dar cuenta que se saltan a veces esa línea de aprobación. Entonces es súper interesante determinar, bueno, por qué se lo están saltando. Y ahí el dueño del proceso te dice, mira, es que si la compra es menor a tanto, pues podemos hacerlo. O si ya se ha hecho antes, entonces tratamos de evitar un paso más. Ah, bueno, pero eso no está automatizado, no está dicho, ¿verdad? En el proceso. Son prácticas más internas de las organizaciones. Pero entonces nosotros como equipo de transformación de datos en valor empezamos a generar eso. Esos insights de negocio para determinar, bueno, esto está correcto, hay que hacerlo así, o mira, sí está correcto, pero el sistema no lo está reflejando. Entonces tenemos que agregar una regla de negocio, e ir con la gente de tecnología, decir, mira, a partir de ahora tenemos que empezar a registrar este flujo para que no se convierta en algo no debido, ¿verdad? Por mencionar algo. Cuando hablamos de este tema tan importante, gestión de procesos, pues ya los nombres que les estás dando, Ujú. recuerdo que en los últimos reportes de agilidad se ve la parte de procesos como una de las más importantes que estamos retomando, que en algún momento tuvo mucha importancia, luego se relegó y ahora volvemos a darle la relevancia que tiene. ¿Qué valor, qué importancia tiene en las organizaciones? Sí, yo siento que la parte de procesos es muy importante porque hoy en día nos permite identificar dónde, por ejemplo, estamos haciéndolo bien o dónde no. Y muchas veces se les llama como el rayos X de la organización, ¿verdad? Porque los procesos nos vienen a determinar la forma en cómo nos estamos comportando. Y típico es cuando uno llega a un nuevo trabajo y te dicen, bueno, este es el proceso que vas a tener. Pero muchas veces no se tiene concepción de qué es lo que voy a hacer. Entonces nos dicen, mira, siéntate a la par de esta persona o de esta otra, él o ella te va a explicar lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Pero es una manera más abstracta y que se va dando con la experiencia de cierta persona en cierto rol dentro de la organización. Nosotros hemos venido aplicando, por ejemplo, temas de transformación en procesos que involucran, por ejemplo, desarrollo de software ágil. Entonces podemos a través de herramientas, por ejemplo, como Jira, poder analizar los estados donde van las distintas funcionalidades, las distintas historias de usuario llevándose a cabo. Y entonces uno puede ver, nos pasó en un caso, por ejemplo, que, bueno, desde la agilidad se plantea que uno va al backlog y toma las actividades que quiere desarrollar, si uno es desarrollador, valga la redundancia. Pero nos dimos cuenta que no, las estaba asignando el Scrum Master, las tareas. Entonces, ahí veíamos, bueno, el principio de agilidad me dice que yo puedo tomar una, pero alguien ya me las está asignando. ¿Qué pasa, verdad? Entonces, descubrir esas oportunidades de mejora nos ayudan a evidenciar, mire, el corazón de la agilidad o el ciclo de agilidad se está llevando a cabo o no. Y otro aspecto importante también es el tema de los tiempos, sobre todo cuando el cliente nos pide, bueno, optimíceme el tiempo o cuándo me va a entregar esto o los ciclos de entrega de cada 2 semanas realmente se están cumpliendo. Y sí, hay niveles o hay métricas a nivel de agilidad que nos dicen, mire, si estás llevando a cabo las historias de usuario o no, o la velocity o el velocity del equipo.
pero al final no te entregan cómo fue ese proceso. Entonces, tal vez sí cumpliste, pero tal vez diste muchas vueltas para llegar a un punto. Entonces, a través del análisis de procesos podemos aportar ahí valor. Cuando ustedes se incluyen en ese equipo, ¿se incluyen como un rol específico y qué área de la organización está atendiendo este valor de los datos? Ujú. Sí, esa es una muy buena pregunta y va a depender mucho de la madurez de la organización a nivel de procesos. Nos ha pasado, por ejemplo, en organizaciones que no tienen a nadie encargado de la mejora de procesos. Entonces nosotros venimos a hacer un componente adicional dentro de ese organigrama temporal cuando hacemos alguna consultoría. Nos pasó en otro banco. Eh, Llegamos como equipo consultor, 2 personas, nos contactamos con el banco, íbamos a analizar un crédito hipotecario, el proceso de crédito hipotecario, y entonces nos asignan a una persona del equipo de datos, encargados de base de datos. Y nosotros pues, solicitamos la contraparte a nivel del proceso. Entonces ahí pues, tendríamos 2 consultores en Process Mining o minería de procesos, uno en la parte de datos y el de negocio para poder generar los insights relacionados y también obtener los puntos de dolor para los cuales íbamos a analizar el proceso. Lo bueno de esto es que el plan piloto que hicimos fue bien recibido en el banco y entonces ya escalamos a un siguiente nivel de jerarquía dentro del banco, donde ya teníamos a los dueños de proceso que aprobaban y que incluso podrían generar presupuesto. Al final, el resultado fue que se generó un equipo de optimización de procesos dentro del banco producto de la consultoría. Entonces, ahí lo bonito fue eso, ¿verdad? Poder aportar valor, poder generar, a pesar de que el equipo era pequeño, una ruta de cómo ellos podían seguir y al final lo bueno fue que implantaron el equipo internamente. ¿Y este equipo en qué momento se involucra con el desarrollo o la construcción de lo que está realizando el equipo ágil? ¿Desde el inicio, por demanda, o está permanentemente con el equipo aportando desde valor desde los datos? Ujú. Sí, debe ser una integración constante, ¿verdad? Debe formarse un canal de comunicación adecuado. Si no lo hay, pues lo que nosotros como equipo consultor llegamos al equipo de desarrollo es a decir, bueno, aquí están las oportunidades de mejora que nosotros identificamos. ¿Cómo podemos involucrarlas? ¿Verdad? Pero ahí también necesitamos el apoyo de los que toman decisiones en el proceso, en la organización para facilitar ese cambio, porque es un ciclo interesante. Cuando uno está realizando este tipo de situación, uno primero se identifica en analizar o identificar primero los procesos, luego los analiza y después uno propone el rediseño. Y ahí es donde las organizaciones deciden si continúan o no con lo planteado. Lo bueno es que generalmente sí optan por seguir, porque le estamos revelando oportunidades de mejora interesantes. Y entonces viene un ciclo de desarrollo donde ya ahí sí involucra la parte de TI, eh, pero además no se queda ahí. Debe haber una etapa de seguimiento y un monitoreo para saber después de la aplicación de los cambios cómo está el proceso, el antes y el después, ¿verdad? Entonces ahí es clave de que se haga el ciclo. Entonces nosotros tenemos metodologías ya recomendadas para hacer este tipo de proyectos, pero al final es eso, ¿verdad? Es un canal activo con todos los entes. Soy muy curiosa y se me ocurre si podríamos ver un ejemplo, pero obviamente como trabajas con algunos clientes puede ser algo confidencial. Si Ujú. tienes algo como así a nivel macro que nos puedas mostrar y si no, también entiendo Sí, que hay confidencialidad. ujú. Claro que sí. Mira, Mientras tú buscas, vamos recopilando en lo que hemos hablado de la importancia de gestionar, de mejorar cada uno de los procesos e ujú, involucrarse en los equipos que hacen el desarrollo o la construcción del producto o del software que estén realizando, ujú. con ese rol de valor de los datos. Exactamente. Muy bien. Te llegó muy bien Y tú, la clase. esta es la entendí muy bien. Sí, Y tú perfecto. tienes, tú estás en este momento liderando un equipo que haga valor de los datos, para que nos cuentes un poco más también de él. Ujú. Sí,
Es interesante. Bueno, todo esto que hemos venido trabajando, bueno, yo llevo conociendo sobre este tema desde 2013, entonces ya llevo 11 años involucrado en esto. Y bueno, acá en Costa Rica desde hace 6 años, a partir del 2018. Iniciamos acá en Costa Rica con incorporar estas técnicas, esta filosofía dentro de algunas de nuestras clases, pero hemos ido un poco más allá. Bueno, no nos hemos limitado solo a nuestros cursos en la universidad, sino que hemos hecho, por ejemplo, cursos a la comunidad. Entonces hemos tratado de llevar eh, eh, esta tendencia, porque en realidad es una tendencia también a la comunidad y también a la industria. Entonces, en Costa Rica hasta hace poco no estaba incluido en algunas organizaciones o en muchas organizaciones el tema de minería de procesos, pero conforme hemos ido avanzando, como hemos ido tocando puertas, nos hemos dado cuenta que sí, que ya al menos hay 5 organizaciones identificadas en todo el país que están utilizando esto. Entonces, por ahí, estos esfuerzos nos han llevado a ser considerados un centro de excelencia por la compañía alemana Celonis. Esta compañía es una de las compañías referentes a nivel mundial en temas de software o plataformas de minería de procesos de negocio. Ellos son los líderes actualmente según el cuadrante mágico de Gartner, que hasta este año, bueno, ya viene la segunda versión, hasta el año 2023 sacó su primer cuadrante mágico de herramientas. Y ahí Celonis está dentro de las primeras y fuimos catalogados como tal en Latinoamérica. Somos el único centro acreditado ahorita como centro de excelencia y eso nos ha permitido tener mayores beneficios para nuestros estudiantes, hacer convenios con organizaciones, tener pasantes también y promover más proyectos de investigación dentro de nuestra comunidad universitaria. Bueno, ya en el momento que publiquemos el video estarán en la descripción tus datos, tus contactos, para que ya te busquen las personas interesadas en aprender más de esta minería tan importante. No sé si Excelente. alcanzaste a encontrar Sí, así un ejemplo que nos puedas compartir, por favor, claro. Voy para a, continuar. voy a, com- a compartir acá pantalla un momento. Y acá ya ingresé a lo que es la plataforma de Celonis, que era esta organización que recién les comentaba. Acá la plataforma es bien interesante, es bien extensa en cuanto a funcionalidades. Voy tal vez a comentarles básicamente qué tiene la herramienta. Pues tiene a nivel macro, tres roles principales. Uno es el rol de el Data Engineer o el ingeniero de datos, que se nos va a permitir modelar, importar los datos, configurar, crear los modelos de datos, generar las transformaciones a nivel de datos, algo tal vez tan básico como tomar de una base de datos donde la información venga masculino o femenino, por ejemplo, en temas de género, en otra venga H y M, o en otro venga 1 y 2 para identificar este campo, ¿verdad? O temas de fecha. Hacer todo ese tipo de transformaciones lo hace el ingeniero de datos y no vamos a entrar en ese detalle, pero acá hay toda una parte de datos para mostrar. Luego está el analista, que es la persona que se encarga de crear los análisis que les voy a mostrar en un momento. Y el tercer rol es como el business user o el usuario a nivel de negocio, que es el más encargado de consumir la data y los análisis que se generan. Y es un rol más de explorador, más de navegar, de ver qué puede encontrar a través de los datos. Entonces, voy a ingresar acá a la parte de Process Analytics y ahí vamos a ingresar a un análisis ya preconfigurado que nos muestra la herramienta, que es el proceso de Purchase to Pay. Entonces voy a ingresar acá a la parte de los datos del análisis y les voy a mostrar ya data real de un cliente que Celonis nos facilita para mostrar. Entonces, a lo que comentaba antes del discovery o el descubrimiento, que básicamente eso de la teoría que les hablaba es acá en la práctica. Lo que estamos haciendo es el descubrimiento de un modelo del proceso real, basado en datos, no como les decían, lo que piensa el gerente o lo que piensa el jefe desarrollador. Aquí está basado en datos reales. Tenemos un inicio de un proceso, tenemos un fin de un proceso y todas las actividades que llevan el proceso. Y esto desde un punto de vista del camino más frecuente, porque como vemos acá a la derecha tenemos lo que se llama un explorador de variantes. Y eso lo que nos dice es que el proceso
que tenemos acá, que se llama Purchase to Pay, tiene un total de 655 variantes, o sea, se ejecuta de 655 formas distintas. Entonces ya con solo eso nosotros podemos preguntarnos, ¿debería tener tantas variantes un proceso? Eh, sí o no, ¿verdad? Ya eso lo discute uno con el dueño del proceso. Y algo interesante que podemos empezar nosotros a hacer es hacer una sobreposición de variantes. Entonces yo puedo, por ejemplo, agarrar las 6 variantes más importantes y mira cómo cambia el modelo del proceso. Ya se agregan más actividades dentro del mapa y podemos empezar a jugar con ellas. ¿En qué sentido? Tal vez animemos, por ejemplo, una parte interesante, podemos animar el proceso. Entonces la variante uno, que es la más frecuente, sigue ese camino, es bien lineal. Pero ¿qué pasa con la variante 2? Entonces, la variante 2, lo que te decía del salto de una compra, ¿verdad? Mire que acá se salta a la persona que tiene que crear esa solicitud y se pasa de una vez a crear el ítem en el proceso. Entonces, bueno, mire, hay más de casi 150.000 órdenes o casos que se ejecutan de esa manera. No es menor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde surge la pregunta, bueno, ¿esto es una oportunidad de mejora? ¿Se puede permitir? ¿No se puede permitir? ¿Verdad? Eh, Cosas como también filtrar actividades. Entonces, por ejemplo, yo quiero filtrar los casos que se saltan esa aprobación inicial del dueño del presupuesto. Entonces, solo selecciono esta conexión y hago el filtro. Entonces, automáticamente los análisis que yo tengo en pantalla se me van a actualizar y me va a quedar del 100% de mi universo de datos solo con el 14% que se puede apreciar acá. Y hacer un análisis ya más específico. Entonces puedo ir utilizando un concepto de inteligencia de negocios, hacer un drill down, que básicamente es ir a hacer un análisis más profundo. Eh, ya pude ver algo, lo que sea, pues quito el filtro, vean qué sencillo, vuelve a los datos originales que teníamos. Igualmente lo puedo hacer con actividades, puedo seleccionarlas y me permite, por ejemplo, filtrar los procesos que tengan una actividad, que no la tengan, que inicien o que terminen el proceso ahí. Entonces es bien dinámica la herramienta. Otra cosa interesante, ya me oyeron hablar de tiempos. Bueno, ¿qué es eso, tiempos? Pues yo puedo venir acá y agregar el indicador de tiempos, por ejemplo, al mapa. Entonces ya no solo voy a ver la cantidad que se ejecuta, sino que yo voy a ver ya cuántos días o minutos o segundos, si fuera el caso, se demora una actividad de otra. Y el mismo software me marca, y lo pueden apreciar en un tono más color morado y la flecha más gruesa, que empiezan a detectarse posibles cuellos de botella. Entonces, vean la duración acá, 8 días, 6 días, 12 días. Entonces ya me empieza a arrojar, pues, indicadores de, ok, aquí puede haber un punto de dolor y ver cómo se puede mejorar. Es algo muy relevante que nos entrega la herramienta. Podemos crear KPIs, ¿verdad? Aquí tenemos un par de KPIs creados. Esto lo hace en el rol de analista que les comentaba antes. Él es el que se encarga de todo eso. Y podemos venir a crear dashboards personalizados según la pregunta de negocio o según el punto de dolor que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, es un dashboard del Purchase to Pay donde nosotros podemos ver el nivel de automatización que tiene el proceso. Entonces, por ejemplo, piensen en un desarrollo ágil si les interesaría conocer cómo andamos a nivel de actividades automatizadas dentro de todo el flujo, dentro de todo el proceso. Y generar gráficas como la que tenemos acá, ¿verdad? Ya sean un Variant Explorer o explorador de variantes, gráficos de columnas con ejes secundarios, podemos gráficos tipo pastel, tipo dona, hay varios que se pueden crear o tabla SOLAP, donde también podemos hacer nosotros un punto de comparación y dependiendo de los atributos, vean que yo puedo cambiar. Yo puedo mostrar en la tabla, depende de lo que yo quiera ver. Entonces, al usuario de negocio que puede llegar a ver esto es bien interesante porque él puede ya tener una herramienta bien flexible, bien dinámica, en la cual él mismo puede hacer sus propios análisis para obtener insights. Podríamos también ver la parte de retrabajo. Eh, Eso es muy importante porque podemos tener identificación de actividades que me están generando retrabajo en el proceso. Entonces, por ejemplo, si en un ciclo de desarrollo ágil empiezo a tener
historias de usuario que siguen ahí, siguen ahí, tal vez las personas lo tengan en mente, ¿verdad? Y lo van viendo porque se va trasladando la historia a los siguientes sprints, pero ya verlo así con un indicador gráfico a nivel de proceso, dónde está, cuál fue la persona que participó, cuánto demoró, etcétera, yo creo que genera un valor adicional a lo que las otras herramientas brindan actualmente y nos puede determinar cuáles son las actividades que más nos están afectando. Entonces, por ejemplo, los que tienen acá, vamos a ampliar los que tienen que ver con un precio, por ejemplo, change price o con un cambio, más bien change currency o change quantity, están generando retrabajo y eso está generando que la organización tenga que invertir más tiempo y más y les cuesta más. Entonces es bien interesante, la herramienta es muy eh, flexible en cuanto a lo que tiene. Si tienes dos equipos de desarrollo, podrías hacer esto, por ejemplo, un análisis benchmark, donde puedas comparar lo que está haciendo un equipo de desarrollo versus otro. Y entonces ver las métricas particulares, obviamente pensando en oportunidades de mejora, ¿verdad? Esto es lo que nos ayuda a encontrar causa raíz de situaciones que estamos encontrando. Y tal vez finalmente, y también lo mencioné antes en la parte teórica, el concepto de conformidad, que es básicamente un modelo ideal que la organización me dio y yo lo comparo con un proceso real, con datos reales. Y ahí me arroja que el proceso apenas es conforme a un 56% y me determina, aquí bueno, lo podemos ver a lo largo del tiempo, cómo se desarrollaron esas no conformidades, que hay un total de 16 desviaciones, que es donde el proceso se va de lo que esperaba la organización. Entonces, yo puedo ir y hacer doble clic aún más sobre esa desviación. Y resulta que cambio de precio no está esperado, no es algo parte del modelo ideal, pero se da. Y me estaba afectando más de 152,000 casos. Entonces, y pueden ver tal vez acá, la métrica me dice, me hace el proceso 9 días más largo. Entonces, imagínense en los ciclos de desarrollo, si tuviéramos esto, también nos da o nos genera insights interesantes y nosotros podemos entrar a ver qué es lo que pasa. Y mire, me dice, mire, el change price se dio principalmente en marzo del 2016. Ahí se disparó. Y entonces ahí, mire, es que hubo una persona incapacitada o alguien hizo unas vacaciones y ahí, ok, causa raíz, fácil de identificar. Pero no siempre está así. Entonces muchas veces podemos necesitar esta herramienta, hacer una causa raíz y entonces ese causa raíz te dice, de acuerdo a los atributos de datos que tengan, por eso es muy importante el tema de datos, dónde se dio ese problema. Se dio en esta corporación, en la ciudad de Chicago, con estos grupos de materiales, con estos materiales en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ven que podemos ir de un mapa del proceso, tal vez simple, como veíamos al inicio, a algo bien poderoso y flexible, como es un análisis de causa raíz para presentarle a las organizaciones. Entonces, tal vez es un poquito de todo lo que tiene la herramienta. En realidad tiene muchos componentes, hasta la parte social, analizar a las personas, el comportamiento, cómo trabajan entre ellas, desempeño, eh, que es bien interesante de revisar, ¿verdad? Podemos ver acá las estadísticas por persona, por roles. Entonces, las personas, entre más tono rojo sea, quiere decir que demoran más, lo cual no necesariamente es que esté mal, porque puede que sus tareas efectivamente demoren más, pero esto nos podría ayudar a identificar mejoras a nivel de los acuerdos, a niveles de servicio, por ejemplo, en las áreas de QA, en las áreas de desarrollo o como lo hemos hecho también en banca, cuánto atiendes o cuánto demoras en atender un caso X en un proceso bancario y mejorar esos tiempos, sobre todo en días donde los servicios bancarios se han modernizado y ahora la lucha por adquirir más clientes es cada vez más palpada. Me encanta porque con mi curiosidad pudimos ver Sí, visualmente lo que nos habías compartido el proceso, de la las teoría a la práctica, le llamo experiencias, yo. las mejoras, sí, genial. En academia, yo recuerdo que cuando nos conocimos hace como 5 años o algo, tú trabajabas en Ujú, academia. En academia ujú, también se aplica la ingeniería, la minería de datos, la ingeniería de procesos. ¿Cómo ha ujú. sido para ti? Sí, sí, nosotros es una temática que ha venido creciendo y a nivel mundial hay importantes universidades del mundo que están liderando, ¿verdad? La enseñanza
y la promoción de la investigación, que creo que eso es lo más importante que nos lleva a nosotros en la academia. No solo mostrar esto, enseñar a los estudiantes en un curso, lo cual es muy valioso y les está generando habilidades que el mercado hoy en día está pidiendo. ¿Verdad? Porque son habilidades de ciencia analítica de datos, analítica de procesos. Entonces, por un lado, estamos formando profesionales con habilidades que las organizaciones están requiriendo y que además tienen un perfil no tan amplio en el mercado. O sea, no hay muchos estudiantes que salgan con estas habilidades, por lo cual los hace atractivos y también difíciles de mantener para los que están ya trabajando y además caros, ¿verdad? El perfil de un profesional con estas habilidades empieza a ser bien pagado a nivel internacional. Y por otro lado, nos genera un insumo bastante importante en temas de investigación. ¿Verdad? En la academia nos ocupamos mucho de lo que es la investigación y todas estas herramientas, hoy les muestro unas, ahí les comentaba, pueden buscar el cuadrante mágico de Gartner, de herramientas de minería de procesos y van a ver una gran cantidad más. Vienen a partir de investigaciones de académicos a nivel mundial que aportan con sus avances, con sus ideas, con los proyectos de investigación que ellos realizan, con los proyectos de tesis que uno dirige también a nivel de estudiantes, para generar insumos que esto es importante incluir, o mira, hice un algoritmo que nos permite sacar este diagrama o atacar esta problemática. Entonces ahí viene un impulso importante y somos una comunidad ya fortalecida a nivel mundial. Tan así que tenemos conferencias internacionales a nivel de mucha importancia, como por ejemplo la conferencia de Business Process Management y la conferencia internacional de minería de procesos, que este año va a realizarse en Europa, en Dinamarca, y el próximo año viene en 2025 para Montevideo, en Uruguay. Entonces es un honor y es un orgullo también para Latinoamérica poder tener esta conferencia en nuestra región y también invitar a quien escuche esto y esté antes de la realización de la conferencia, pues se anime a participar como parte de Latinoamérica. Envíanos también esos datos para ponerlos ahí en el detalle del video o en el comentario para que las personas que se deseen animar. Entonces ya Claro. lo vimos en la organización, lo vimos en la parte académica. Ahora quiero mirar a los ojos a Michael y Ujú. preguntarle, ¿qué de lo que nos enseñaste hoy has aplicado en tu vida familiar, en tu vida personal? Ujú. Bueno, para mí esto de conocer el tema de optimización y mejora de procesos es algo que aplico, creo que en el día a día, ¿verdad? Porque ya uno empieza desde un punto de vista de mejora, ¿verdad? Bueno, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo modificar algo? ¿Cómo puedo rediseñar? Incluso a nivel también de proyectos personales. Si vamos a, por ejemplo, a comprar un vehículo para la casa, entonces ya uno piensa, bueno, ¿cómo desarrollarlo y dónde no se queda pegado? Ahorita tenemos un proceso también a nivel familiar más abierto para la construcción de una casa. Entonces ya nos hemos ido identificando y hoy, por cierto, en la mañana decía, ¿cómo pude haberme anticipado yo a este atraso? Porque nos generó un atraso ahora. Entonces ya uno piensa sistemáticamente en cómo encontrar oportunidades de mejora antes, como hacer una especie de simulación, ¿verdad? Y eso también lo estoy aprendiendo ahorita que tengo una estudiante de doctorado que está haciendo su tesis doctoral en temas de simulación de procesos y aplicándolo a datos médicos. Entonces ya uno empieza como, ¿cómo puedo hacer esto mejor, verdad? O cómo podría haber anticipado una situación. Entonces yo creo que eso, por un lado, me ha ayudado. Y lo otro, pues yo creo que es más de nuestra vida, ¿verdad? El tema de estar trabajando en esto por más de 11 años, como decía al inicio, me ha permitido poder visitar otros países también y poder conocer otras culturas, otras realidades que en el fondo uno pues lo lleva no solo al plano familiar, sino también al plano profesional y al círculo, como lo estamos haciendo hoy, ¿verdad? Al círculo de colegas que nos invitan a socializar un poco de lo que hacemos. Así es, Michael. Para quienes te escuchen, ¿nos puedes mencionar un resumen cortito? Mm, ¿Cómo relaciona lo que nos acabas de contar con la transformación ágil, digital y cultural? mm, sí, yo creo que es muy importante. Hoy en día estamos en la era de la transformación digital
Y tal vez mi puesta en resumen sería eso. Pensemos que hoy en día estamos en esta era, los datos son parte de nuestro día a día, los procesos están en todos lados, desde nuestro dispositivo celular, nuestra computadora, nuestra televisión, nuestros electrodomésticos en casa generan datos y hay un proceso de análisis detrás de ellos. Entonces, despertar, si no han evolucionado, no han querido investigar un poquito, despertar, conocer un poquito más de lo que es la transformación de datos y a quienes ya están en este mundo, aprovechar el valor que nos genera. Como pudimos ver un poquito, con pocos clics empezamos a generar ya data, generar insights a partir de los datos, entonces las organizaciones puedan promover esto más para beneficio propio. Y yo creo que es un ecosistema que nos está generando muchas oportunidades a todos y a las organizaciones les está permitiendo identificar dónde mejorar. Gracias, Michael, por aceptar la invitación. Gracias por aportarnos tanto valor, valor de los datos y valor de tu compartir. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Alquimia de transformación ágil, digital y cultural. Le habló Rose Restrepo, fundadora de la iniciativa, con fines de compartir y polinizar el conocimiento. Nos vemos pronto, Michael. Vale, Gracias. hasta luego. Pura vida. Chao. Pura vida. Chao, chao.